procedimiento que se debe seguir. Vamos a conversarlo con el doctor Omar Chejade, en su momento jefe de la unidad de extradiciones de la Procuraduría por el caso Fujimori. Doctor Chejade, bienvenido. Jorge, muchísimas gracias por la invitación, a ustedes, al programa de RPP, como siempre. Un honor en estar con ustedes. Muchísimas gracias. 6 años hemos tenido que esperar. Parece que por fin... 2 con Fujimori y 6 con Toledo. Exactamente. Sí. Parece que por fin vamos a tener a Alejandro Toledo frente a un juzgado. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuánto más nos vamos a demorar? Mira, nosotros extraditamos a Fujimori en 2 años. Él recaló en Chile el 5 de noviembre del 2005 y lo extraditamos el 21 de septiembre del 2007. Casi 2 años. Porque en el Estado peruano habían procuradores, yo era procurador en ese momento, anticorrupción, y de extradiciones, como tú bien dices, y un equipo fuerte, que hicimos todo lo posible con el Poder Judicial, con los medios de comunicación, viajamos a Chile permanentemente para extraditarlo rápidamente en un país, además, el chileno, con una extradición antigua. Tenemos un tratado de extradición Perú-Chile el año 31, que incluso no solamente te pedía principios básicos extradicionales, que no sea delito político, que no sea persecución política, que no sea cosa juzgada, que haya doble incriminación, que el delito en Perú también sea delito en Chile, sino te pedía Chile indicios razonables de culpabilidad. O sea, sí iba más allá. El juez extraditor en Chile era también juez juzgador, y era complicado, y aún así extraditamos a Fujimori en menos de 2 años. Entiendo que con el señor Alejandro Toledo se está demorando más porque hubo muchas vacilaciones en el gobierno de Kuczynski. Acuérdate que él se escapa en febrero del 2017, sí, claro, cuando PPK tenía apenas 6 meses en el poder. Y ellos, torpemente, en el Ministerio de Justicia, se basan en un artículo en el que dice que el Estado requerido, en ese caso Estados Unidos, podía colocarle abogados de oficio al Estado peruano para poder defender la causa. Cuando eso no es así. Cuando extraditamos a Fujimori, contratamos a uno de los mejores estudios de abogados de Chile, que era el estudio de Alfredo Echeverri, y con ellos, haciendo una labor en conjunto con la Procuraduría, con el Poder Judicial y el Ministerio Público, lo pudimos extraditar. Y el Perú... ¿Qué hubo? ¿Desconocimiento? ¿Ingenuidad? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que hubo ingenuidad, pero también hay que recordar que Kuczynski fue premier y ministro de Economía del señor Toledo. Entonces hubo un poco de desidia y demoramos 1 año y medio en contratar a ciertos abogados que apuraran el paso. Por eso es que tú dices, ¿por qué a Fujimori lo extraditamos en apenas 2 años, que no es poco, y al señor Alejandro Toledo 6 años? Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros le dimos impulso a esa extradición, pero además contratamos un buen estudio de abogados y viajábamos permanentemente a Chile. En el caso del señor Alejandro Toledo, me parece que ha habido un poco de desidia. Hubo la pandemia de por medio, él interpuso una serie de recursos procesales. Ahora, tú me dices, Jorge, ¿cuánto tiempo se puede demorar físicamente la extradición de Alejandro Toledo? Porque una cosa es que concedan la extradición y otra cosa es tener aquí ya a Alejandro Toledo. Ya. Primero hay que asegurarse físicamente su presencia. No vaya a acontecer, Dios no quiera, lo que sucedió con Inostroza en España, que cuando se dio el proceso de extradición y la sentencia favorable a la extradición, él se escapó. Exacto. Entonces, esperemos que Estados Unidos, entiendo que el señor Toledo estaba en una detención domiciliaria con grilletes, digamos, pueda ser ubicado, puesto a buen recaudo, inmediatamente enviado al Perú. Y fíjate las cosas de la vida, Jorge. Tú sabes que este tratado de extradición con los Estados Unidos, Perú con Estados Unidos, se da en el primer año de Alejandro Toledo. O sea, Alejandro Toledo firma el proceso, el tratado, mejor dicho, el tratado de extradición entre Perú y Estados Unidos. Claro, el tratado que va a permitir traerlo. De extradición. Exactamente. O sea, él ha firmado el tratado de extradición Perú-Estados Unidos que va a traer al propio firmante como presidente de la República en ese momento, que es Alejandro Toledo, al Perú. ¿Y qué dice? Paradójico. Es paradójico. Por decirlo menos. ¿Y qué dice el artículo 14 de ese tratado de extradición Perú-Estados Unidos del año 2001? Procedimiento simplificado de entrega. Procedimiento simplificado de entrega. Dice, si la persona reclamada, o sea, Alejandro Toledo, consiente en su entrega al Estado requiriente, el Estado requerido, o sea, Estados Unidos, podrá entregarlo a la brevedad posible sin más trámite. A la brevedad sin más trámite. Esto quiere decir que puede ser mañana o en 1 semana o en 10 días. Y para esto,
el Estado peruano, el Poder Ejecutivo fundamentalmente y la Fiscalía, tienen que, en conjunción, en sinergia de voluntades, actuar de manera rápida. Uno, claro, para que no se escape, para que esté a buen recaudo, y dos, para que esto sea rápido, efectivamente, porque el tratado de extradición no te pone un plazo. El tratado con Estados Unidos te dice que es a la brevedad posible. Ahora, hay algo importante. Acá, ¿quiénes intervienen por el Estado peruano? La Oficina de Cooperación Internacional de Asuntos Judiciales del Ministerio Público del Perú, pero fundamentalmente es el gobierno peruano. Directamente el gobierno peruano. Sí, a través de la Cancillería y del Consejo de Ministros. Porque los tratados, o mejor dicho, los procesos de extradición, el basamento sí, efectivamente, como sucedió con Fujimori, es jurídico, es académico, pero también tiene un tinte político. Correcto. Sobre todo si se trata de un expresidente de la República. Por lo tanto, nosotros creemos que acá, en el Tratado de Extradición, además te lo dice, que tiene dos naturalezas. Jurídica, a través del Poder Judicial de los Estados Unidos, pero también política, a través del Departamento de Estado norteamericano. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el Tratado de Extradición tenga luz verde y proceda, tienen que haberlo aprobado esas dos instancias. Primero, el Poder Judicial, el juez, digamos, penal de Estados Unidos, y luego el Departamento de Estado, o sea, el gobierno de los Estados Unidos. Por eso digo, tiene un tinte primero jurídico, judicial, y luego político. Es por eso que el Ministerio Público, en su comunicado a través de las redes sociales, aclara que el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de conceder la extradición. ¿Y qué es el Departamento de Estado? Exactamente. Es el Ministerio de Justicia, en otras palabras, de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces el gobierno, en este momento, de Dina Boluarte, ¿tendría que pronunciarse? Sí. No necesariamente ella, pero podría pronunciarse. Cancillería, en todo caso, el Ministerio de Relaciones de todas Exteriores. maneras, el Ministerio de Justicia, que es el primer asesor legal del jefe o jefa de Estado. Claro. Puede ser el ministro Tello, me parece que se apellida. José Tello. Correcto. Y definitivamente la canciller Gervasi. Ellos dos, Ana Cecilia Gervasi y el ministro de Justicia Tello, tienen que actuar de manera inmediata y célere para que esta extradición física que tú estás reclamando y que toda la ciudadanía reclama, se haga realidad. Porque no vaya a ser que haya un extraditado o extraditable, digamos, escurridizo, que se quiera burlar de la justicia norteamericana y huir. Estados Unidos es muy grande y podría también huir este señor, más allá de la persecución policial. Entonces, acá tiene que actuar el Ministerio de Justicia, sobre todo con la Cancillería peruana y la Embajada de Perú en los Estados Unidos, para que en conjunción con el Departamento de Estado norteamericano traigan a la brevedad posible al señor Toledo. Porque, ojo una cosa, ya el sistema judicial norteamericano ya perdió jurisdicción, ya perdió competencia. Ellos ya han ordenado, y no de ahora, tengo entendido que hace más de un año, fines del 2021 me parece, han ordenado la extradición. En pocas palabras, ahora ese asunto no está. ¿Sabes por qué se ha demorado esta extradición que se le dé luz verde? Porque ha estado encarpetado en el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque, te vuelvo a repetir, para que funcione la extradición, en este caso de los Estados Unidos al Perú, tienen que haber sido aprobados primero en el sistema judicial y luego en el sistema político, o sea, en el gobierno de los Estados Unidos. Doctor Chejade. Y lo segundo fue... Doctor Chejade, ¿ha escuchado usted? Sí, pero yo repito que más allá de los trámites administrativos, si queremos cuidar que el extraditable no sea escurridizo y pueda irse, es no solamente potestad del Estado requerido, en este caso de Estados Unidos de Norteamérica, sino el Estado peruano. Nosotros cuando extraditamos a Fujimori, era la época del presidente, que en paz descanse, Alan García Pérez, y Alan García Pérez se comunicó con la presidenta Bachelet. Claro, eran estados pues, limítrofes de Sudamérica, pero se comunicó con la presidenta Bachelet y el canciller, que en ese momento, si mal no recuerdo, era José Antonio García Belaúnde, se comunicó con su homólogo para que haya una entrega pacífica a través de las autoridades de Interpol. Y al día siguiente vino al Perú. O sea, el viernes 21 de septiembre salió la extradición judicial de la Corte Suprema chilena y el día sábado por la tarde estaba arribando en un avión de la Fuerza Aérea Chilena a Tacna. Y de Tacna, a través de un avión militar peruano, se lo trajo a Lima, a la base, a la DIROES, al señor Fujimori. Si bien es cierto, no es tan cercana la relación Chile-Perú, Perú-Chile, es Estados Unidos,
pero yo de presidente de la República lo que haría para cautelar la decisión del Estado norteamericano es enviar a alguien de Cancillería, alguien muy importante de Cancillería, que puede ser la canciller Ana María Gervasi o el vicecanciller. Hasta el momento Cancillería no se ha pronunciado. El Ministerio Público sí, pero Cancillería debería todavía pronunciarse, Jorge, porque este es un tema trascendental. Claro, lo hemos dicho, tiene un componente jurídico, pero también político. Perdóname, y ya ha habido la mala experiencia de César Inostroza, que se escapó, no de un país bananero, sino de España, nada más y nada menos. Exacto. Entonces, claro, en este componente político está el gobierno peruano que realiza, junto con la Fiscalía Peruana y la Unidad de Cooperación Judicial del Ministerio Público, pero está fundamentalmente el Estado peruano para agilizar el trámite y asegurar su presencia física del señor Toledo en el Perú. Y para esto, como ya es un tema político, se tiene que agilizar el trámite y asegurarlo de Cancillería a Cancillería y de gobierno a gobierno. ¿Y qué más que enviar a un personaje importante, que podría ser, digo yo, es un ejemplo, la canciller Ana María Gervasi a los Estados Unidos, para asegurar los trámites de extradición con el embajador de Perú en los Estados Unidos y las autoridades del Departamento de Estado? Porque, como bien lo dijo el señor Vela, ya el juez penal, el juez de los Estados Unidos falló, fíjate, en noviembre del 2021. Te lo dije antes que el mismo fiscal Vela te lo reconfirmara. Quiere decir que ha estado 13 o 14 meses encarpetado en el Departamento de Estado, que es el gobierno norteamericano. Y después de 14 meses recién han dicho, ya, ¿qué está en agenda? La extradición del expresidente de Perú. Ya, adelante, luz verde. Pero pasaron 14 meses. Y eso te demuestra que tampoco hubo, en estos últimos 14 meses, mucha decisión política del Estado peruano, del gobierno del señor Castillo, de agilizar este trámite y decirle, oiga, Estado norteamericano, usted tiene un documento de extradición que ya ordenó el juez a fines del año 21 y me lo está encarpetando durante más de un año, ¿por qué no se apura en de una vez decidir? Felizmente ha decidido a favor, porque también pudo decidir en contra. O sea, como la pero uno puede entender, doctor Chejade, que poco o nada hizo, por ejemplo, el gobierno del expresidente Castillo para acelerar todo este proceso. Yo diría que absolutamente nada. Claro. Y Cancillería hizo poco o nada. Ya, entonces, claro, digamos, en Cancillería había gente pues como Harold Forsyth o como el embajador Rodríguez Rodríguez Cuadros, que han sido del cogollo del expresidente Alejandro Toledo. Rodríguez Cuadros y Harold Forsyth han sido el cogollo de Alejandro Toledo y que los que han manejado Cancillería. Y por supuesto que dilataban y no les interesaba activar el proceso de extradición que ya había ordenado un juez de la justicia norteamericana y que estaba encarpetado en el Departamento de Estado norteamericano, o sea, en el gobierno norteamericano. Porque claro, si el Estado requerido, que es Estados Unidos, ve que el Estado requiriente no le interesa un proceso de extradición, entonces lo va a guardar a la cola, va a decir 15 meses, en la práctica, 15 meses ha estado encarpetado. 15 el expediente meses encarpetado y lo ha Toledo. ratificado el señor Vela, cosa que te lo dije antes de que el fiscal hablara. Por eso te digo, en este caso también, para que no suceda ningún contratiempo físico de extradición, lo que el fiscal Vela habla de los trámites administrativos, es que este gobierno de la señora Dina Boluarte debería activar este mecanismo a través de Cancillería, del embajador de Perú en los Estados Unidos o de un importante funcionario, que puede ser el premier, incluso del premier peruano, porque no estamos hablando de cualquier extradición, estamos hablando de la extradición de un expresidente de la República del Perú. Así es. Entonces, no estamos hablando de alguien que se robó una zapatilla y se fue a Estados Unidos y que el Estado norteamericano recién lo está extraditando. Podemos estar hablando hasta de 30 millones, 30 millones de razones para que el millones de gobierno pueda razones o intervenir 35 millones de razones de un expresidente del Perú. Por lo tanto, podría ir el premier, Otárola, podría ir la canciller o alguien importante del gobierno peruano para asegurar a través del Interpol y el Departamento de Estado norteamericano la extradición física del señor Toledo a la brevedad posible, de conformidad con el tratado de extradición con los Estados Unidos. Que dicho ese paso, como tú bien dices, falta el segundo caso, que es Ecoteva, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de penas de más de 15 años. ¿Se pueden acumular o cuál es el procedimiento aquí? Mira, hasta en la época del señor Fujimori, el Código Penal primaba el principio de absorción de la pena, es decir, la pena más alta era la que le imponían al condenado. El día de hoy, en una reforma legislativa que se hizo el 2006, si mal no recuerdo, al Código Penal, los delitos se acumulan, las penas se acumulan hasta máximo 35 años. Quiere decir que el señor Toledo
por delitos de lavado de activos, colusión, entre otros, podría tener una pena de máximo 35 años o aproximadamente eso. Entonces, creo yo que el gobierno peruano el día de hoy debería ajustar y poner las barbas en remojo, asegurar la entrega física del extraditable Toledo para que no suceda ninguna contingencia, ¿no? Una pregunta final, doctor Chejade. Hablemos de otro expresidente, del expresidente Pedro Castillo. Se ha presentado ahora un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tanto Walter Ayala como Eduardo Pachas, defensa legal del exmandatario, señalan que el supuesto golpe de Estado, según ellos, nunca se cometió. Ese es el argumento. Y están pidiendo reposición del exmandatario. Y escuché al congresista Sánchez, exministro, también decir lo mismo. Es un absurdo jurídico, una aberración jurídica lo que están diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo también soy abogado penalista y te lo digo de la siguiente manera. El golpe de Estado se consigna en el Código Penal a través del delito de rebelión, que fue el delito que se procesó también a Fujimori, a Antauro, entre otros. El delito de rebelión es un delito de mera actividad, no es un delito de resultado. ¿Qué cosa dice el Código Penal? El que se alce en armas, puede ser cualquier ciudadano, incluyendo el presidente de la República, el que se alce en armas para variar la forma de gobierno o derrocar al gobierno legalmente constituido. No habla de resultado, habla simplemente de un delito de mera actividad. Ahora, ellos dicen, no, pero no tenía ninguna pistola cuando dio el discurso. Un momentito, como tú bien dijiste, no es un ciudadano que hace una proclama o un loco que se va a la Plaza San Martín y se pone una... No se puede hablar de una proclama ciudadana. Él era presidente de la República. En ese momento él era presidente de la República. Exacto. Era jefe de Estado, según la Constitución, y jefe de gobierno. Estuvo con su banda presidencial en Palacio de Gobierno. Y como es jefe de Estado y jefe de gobierno y jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales, es un alzamiento en armas. No necesita estar con una pistola a lo Velasco Alvarado encima de la mesa y decir, doy un golpe de Estado, se disuelve el Congreso, se disuelve el Poder Judicial, el Ministerio Público y el TC. No, él desde el momento que es el jefe del Comando Conjunto y las Fuerzas Armadas, jefe de gobierno y jefe de Estado, se está alzando en armas, como lo hizo Fujimori el 5 de abril de 1992, por el que también fue juzgado. Entonces, es un alzamiento en armas, no interesa el resultado. A Fujimori le ligó y estuvo 8 años y medio en el poder. A Antauro Humala no le ligó y fue detenido a los 3 días. Y el señor Castillo, es presidente de la República del Perú, fue un delito en flagrancia y el golpe consumado, no hay tentativa acá, le duró 2 horas. Repito, no es una tentativa de golpe de Estado, no es una tentativa de rebelión. Es un delito consumado de rebelión que después fue fallido, porque las Fuerzas Armadas... Fue fallido porque no tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas, doctor Chejade. Como debió ser, claro. Y lo felicito a las Fuerzas Armadas y policiales, obedecieron a la ley y a la Constitución. Que como decía Miguel Grau, el único caudillo nuestro debe ser la Constitución y las leyes. Y por eso que las Fuerzas Armadas obedecieron no al tirano, no al dictador, no al golpista, no al corrupto, sino a la Constitución y las leyes. Por eso repito, no se trató de una tentativa de golpe de Estado. Es un golpe de Estado consumado porque es un delito de mera actividad y no de resultado, que después fue fallido porque las Fuerzas Armadas se unieron a la ley, a la Constitución y no al golpista. Muy bien, doctor Chejade. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge. Y por contestar nuestras preguntas.